Vivimos en tiempos raros, tiempos ruidosos, acelerados, llenos de mensajes que compiten por nuestra atención y, paradójicamente, con muy poco sentido de futuro. En Canal CEO creemos que liderar hoy no se ciñe tan solo a los resultados, sino que va de entender el impacto, de decidir qué dejamos a las próximas generaciones y qué construimos en nuestro camino. Por eso hoy nos acompaña Marta González Moro, CEO de 21 gramos y directora del estudio Marcas con Valores, una investigación que desde hace 10 años pone datos, contextos y preguntas de calado sobre la mesa. Hablaremos de su trayectoria, de propósito, de marcas, de liderazgo, pero sobre todo hablaremos de personas. Allá va, empezamos. Marta, bienvenida. Solemos presentar a la gente por lo que hace, pero hoy me gustaría empezar quizá por otro sitio. Antes de ser CEO, antes incluso de que fundaras 21 gramos, ¿qué pregunta te acompañaba? ¿Qué inquietud tenías? Bueno, a ver, bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias a Canal C y muchas gracias, Elena, por la conversación, ¿no? que vamos a tener ahora en este ratito. Es una pregunta como muy grande, ¿no? De contestar. ¿Qué era lo que yo es que no puedo contestar con una sola respuesta, porque si algo define, ¿no? Un poquito como digo yo, mi propio personaje, es la cantidad de preguntas que me hago constantemente, la curiosidad infinita por querer aprender, por querer escuchar, por querer relacionarme. Entonces, a nivel personal, creo que lo que más me define no es una pregunta, sino siempre la infinidad de preguntas y muchas veces a veces diría que incluso ansiedad por querer contestar, ¿no? Y de ahí surge también esa voluntad de investigación, de lectura, de estudiosa, ¿no? Es una cosa que me define bastante y al final me ha ido llevando a lo largo de la vida, ¿no? Y siempre tengo muchas preguntas que hacerme, muchas no respuestas que no tengo y ganas de cuestionarme y seguir cuestionando. Pero sí que es verdad que quizás siempre reconozco que también por mis orígenes o por mi familia siempre es un punto de trascendencia, de que hay un más allá, ¿no? Bueno, es muy bonito porque al final nos acabas de reconocer en directo que esa niña que había en ti, ¿no? Y ese pues, niño que habita en todos nosotros no se ha ido y te ha dejado ese legado, ¿no? De la pregunta infinita. Me gusta mucho porque hace poco hablábamos en Canal CEO de la conversación infinita. Pero bueno, Mm. con lo que dices, no sé, parece como que me da la sensación de que no llegaste al mundo de las marcas por tu interés en el marketing, sino que quizá por algo más humano. No sé si me equivoco. Bueno, al mundo del marketing, o sea, al mundo de las marcas con valores. Al marketing sí, porque, bueno, yo soy de esas, creo que de las primerísimas generaciones que hicimos Erasmus, ¿no? Yo hice Erasmus en el año 95, si no me equivoco, 95, 96 del siglo pasado, que es hay como que decirlo así, ¿no? Y tuve la suerte de ir a una universidad inglesa, que yo estudiaba ADE en España, fui de Erasmus a Inglaterra, y ahí descubrí el marketing. Yo no había estudiado marketing, yo era de ADE y me enamoré del marketing, de la visión estratégica, tuve unos profesores impresionantes. Y cuando volví de Inglaterra dije, pues yo sí que quiero dedicarme al strategic management, ¿no? Que se decía en aquel momento. Y, y por eso surgió. Entonces conjugué, bueno, pues esa intelectualidad de la visión del strategic management con parte de los valores, con ese cuestionamiento permanente, etcétera, y los fui uniendo hasta que después de una pequeña, no pequeña, bueno, después de 8 años en multinacional americana, con proyectos pues también muy enriquecedores a nivel de mis primeras experiencias profesionales, pues luego tuve la oportunidad inmensa de emprender en 21 gramos, ¿no? Bueno, y en entiendo que en esa nueva fase de emprendimiento pasarías pues por muchos retos, por muchos hitos que entiendo que cambiarían, evolucionarían tu forma de liderar. Si miras atrás tu trayectoria, ¿qué momentos te han hecho cambiar de piel como líder? Mira, yo creo que realmente algo que digas que tienes impacto en tu forma de liderazgo, lo primero de todo es que yo tuve la suerte de tener ejemplos cercanos que me influyeron muchísimo y que aprendí un montón, con lo cual hay una parte del liderazgo que se aprende de los buenos líderes. Y cuando uno tiene curiosidad también por aprender y darse cuenta de lo que hacen los demás fenomenal, pues intentas imitarlo, ¿no? Entonces tener referentes está muy bien. Pero yo personalmente sí he aprendido de un montón de errores, ¿no? Soy una persona que también a mi propio equipo permitirse el error, que esto queda muy bien decirlo, pero realmente hay que ejercerlo, ¿no? También. Y cuando aprendes de los errores, porque mucha parte de los errores
hay que hacer una autocrítica constructiva, ¿no? Mirarse a uno mismo con cierta vulnerabilidad, pero también con ganas de mejorar, ¿no? Entonces yo creo que los errores nos enseñan y llega un momento en el que yo creo que es una condición, la experiencia es un valor en alza para un buen liderazgo, ¿no? No digo que no pueda ser liderazgo, puedes despuntar como líder desde muy joven. A mí personalmente me tocó desde muy joven liderar equipos, y etcétera, pero ya ejercer un liderazgo humanista, un liderazgo pausado, esa visión a largo plazo, etcétera, ¿no? Y creo que también se aprende con errores. Y eso es interesantísimo y buenísimo, supongo. Sí, entonces entiendo por lo que acabas de comentar que te identificarías, ¿no? Te reconocerías ahora en un liderazgo consciente. Totalmente, sí, 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 sí. Me encanta que lo digas y me encanta que le pongas ese nombre. Aparte que evidentemente todo el tema de la conciencia es muy amplio, ¿no? Y también marcas con valores, podemos hablar de marcas con conciencia. Conciencia o consciencia, que no es exactamente lo mismo, pero van de la mano, ¿no? Pero liderazgo consciente, sí, tomar conciencia de lo que supone el ejercer el liderazgo, hacerlo desde una perspectiva 360 de verdad, de integrar, el contexto y la escucha profundamente y empática con todo nuestro entorno, ayuda a tomar unas decisiones coherentes, ¿no? Pero cuando hablamos de liderazgo consciente, la parte más difícil del liderazgo es la coherencia, ¿no? En esos momentos de las decisiones difíciles, tomar decisiones, tener capacidad de análisis y de decisión, ahí es donde luego ejerces la coherencia. Oye, y ahora que has empezado ya a mencionar 21 gramos, ¿no? Tu proyecto de emprendimiento, ¿no? Tu agencia. Y es que yo sé que no voy a ser nada original y te lo habrán preguntado muchas veces. Pero claro, digo yo, digo, no puedo desaprovechar esta oportunidad y digo, mira, yo desde que os conocí quería preguntaros, porque a mí 21 gramos personalmente fue una película que me marcó muchísimo. Y Ujú. bueno, no sé si los que nos están escuchando la han visto, pero bueno, 21 gramos es una película del 2003 dirigida por Alejandro González Iñárritu. Y bueno, en su título aludía a la hipótesis del médico Duncan McDougall, que bueno, que ya en 1907 sostenía que el alma humana tenía un peso físico y que el cuerpo perdía exactamente 21 gramos al morir, ¿no? Él lo definía que era como la cifra simbólica del peso del alma. Oye, yo no sé si con vosotros que sois marcas conscientes y con conciencia, si tienen que ver el nombre 21 gramos con vuestra organización o es algo que una coyuntura que se ha dado posteriormente. Totalmente. Nosotros nacemos, o sea, el emprendimiento en 21 gramos nace en el año 2007. En el 2007 la película todavía tenía ahora, incluso, bueno, pues tiene que tener, ya es un clásico, ¿no? Es una película clásica. En aquel momento, cuando nosotros hicimos nuestro propio trabajo de creatividad aplicada a nuestro nombre, pues llegamos a 21 gramos, que es esa leyenda urbana en la que el médico Mateo lo hacía, y nos pareció que era la manera en que sí que quería, que proyectaba el propio propósito de la compañía, ¿no? De hecho, la razón social completa de 21 gramos es 21 gramos marketing de peso. Es decir, nosotros nacimos como una agencia consultoría de marketing de marca, etcétera, ¿no? Y ya desde el principio, en el 2007, que ya no es que sean muchos años, muchos o menos, que en este caso son 19, ¿no? Pero es previo a la primera crisis. En el 2007 todavía el modelo de negocio, la gestión del marketing, la gestión de las marcas en el ámbito reputacional, estábamos en un modelo que luego, bueno, pues colapsó, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces ya previamente a esas primeras crisis, ahí estábamos queriendo hacer otra mirada, otra integración de la perspectiva ética a los modelos de negocio, ¿no? Y entonces la película lo recoge, pero también hay una canción muy bonita de Revolver que se llama 21 gramos. Y este año, en el año 25, ya 26, Rosalía, también en su disco, habla de 21 gramos, porque sabes que todo el disco de Rosalía tiene una referencia ahora muy poética y muy Y especial, espiritual. religiosa casi, ¿no? Y también recoge la anécdota de los 21 gramos. Así que nos parece que es una, pues eso, insisto, una leyenda urbana en que tuvo su realidad con el médico, pero es un naming que en este caso nos ha acompañado y muy en positivo. Y te diré, Elena, mucha gente me pregunta, y los que lo saben me lo dicen, o sea, el nombre ha sido siempre un recurso bastante para entablar primeras conversaciones muy buenas. Es que la verdad es que, claro, para mí era tan gráfico, ¿no? Son marcas con valores, pues tenía total coherencia que fuera 21 gramos. El problema que, bueno, lo que comentabas, ¿no? Que en 2007 se funda la empresa, ahí con la crisis tenemos un punto de inflexión de cómo se vive la reputación, la ética, y bueno, lo que ha venido después ha sido una
tendencia en la que se ha establecido como una línea divisoria entre la ética que se hacía desde la conciencia, desde el propósito real, y aquella que solo se hacía por adherirse a una tendencia o a una narrativa que estaba triunfando en la sociedad. Claro, vosotros que lleváis los valores como eje transversal de la compañía, ¿cómo lográis sostener un proyecto sin caer en un discurso bonito ni en el cinismo? ¿Y cómo asesoráis a las empresas que se acercan a vosotros para que no crucen esa línea roja? Fíjate, nosotros volvimos, no nosotros, quiero decir, el contexto y la moda, ¿no? Cuando entiendes que la perspectiva ética no es una moda, sino un modo de gestión del modelo de negocio, de integrar, insisto, ¿no? La perspectiva ética en el modelo de negocio, no hay moda que valga, ¿no? Sí que es verdad que la moda te puede dar ciertos momentos advenedizos, ¿no? Y que se genere bueno, pues un viento a favor o de cola, pero yo creo que el tiempo, en el momento en que hablamos de sostenibilidad, hablar de sostenibilidad es hablar de impacto, hablar de impacto es hablar de valores es hablar de propósito es hablar de transformación cultural. O sea, es tan amplio realmente que cualquiera que aspira a gestionar su modelo de negocio vinculado a valores y a querer integrar el impacto positivo en toda la cadena de valor, entiende que esto va más allá de una moda y sobre todo entiende que va más allá del corto plazo. Cuando haces una mirada cortoplacista puede haber oportunismo, pero incluso el que se incorpora a esta dimensión por oportunidad o moda, bienvenido está, ¿no? O sea, si lo hace y luego realmente reduce su huella e incrementa su impacto positivo en términos socio-medioambientales, pues bienvenido sea, ¿no? Yo creo que hay que tener más autocrítica que crítica hacia los demás, ¿no? Y que las líneas rojas las tenemos que marcar cada uno cuando nos toca tomar las decisiones. Yo soy más partidaria de marcar mis propias líneas rojas que marcarle en absoluto ninguna línea roja a nadie, ¿no? No, pero me ha parecido muy bueno, ¿no? No por moda, sino por modo. Ujú. Y claro, los modos se demuestran cuando tienes que tomar una situación complicada, ¿no? En situaciones difíciles. En Sí. vuestro caso, a nivel personal, ¿ha habido alguna decisión de negocio que hayáis tenido que tomar que haya sido difícil, incluso que hayáis rechazado eh, a un cliente por mantener esa coherencia firme? Bueno, pues es nuestro día a día, o sea, por supuesto. Lo que pasa es que tampoco alardeamos de ello, ¿no? O sea, nuestro criterio de involucrarnos es que cuando nos llegan las propuestas tenemos que saber no solo la intención del cliente, si nuestra aportación de valor va a tener un impacto positivo. Es decir, me cuestiono más si mi actuación en ese proyecto va a tener un resultado en términos de retorno de impacto positivo o no. Entonces, nos medimos más nosotros mismos. Y es verdad que nos damos cuenta de cuando hay ciertos proyectos o ciertas propuestas en las que consideramos que no se está haciendo desde un liderazgo honesto, que no se está poniendo las personas primero, que no se está generando una voluntad de cambio real, pues ya, aunque nosotros lo abordemos, pues no vamos a tener impacto. Entonces yo insisto en que el listón nos lo ponemos en el equipo nosotros mismos. Actualmente trabajamos con más de 50 clientes y te garantizo que todos ellos aspiran a gestionar un modelo de negocio con mejor impacto positivo y hacemos proyectos de todo tipo, desde branding, consultoría estratégica de modelos de negocio, cadena de valores de proveedores, comunicación interna, transformación cultural, asuntos públicos, relaciones públicas, comunicación externa, estudios reputacionales, que es tan amplio y tan ancho que es maravilloso, ¿no? Y ningún camino es perfecto, pero yo creo que hay muchísima voluntad de querer hacer las cosas mejor. Y te digo, en el año 26, o sea, en el año 25 hemos terminado con 52 proyectos, clientes distintos, y en todos ha habido la voluntad de mejora. Bueno, Confianza del cliente. y además de todo lo que has mencionado, lleváis 10 años midiendo el pulso emocional y ético de la sociedad, ¿no? Vuestro estudio Marcas con Valores, que además en la última edición habla sobre el sentido de futuro. Yo no sé si nos podías avanzar un poquito sobre si alguien no ha tenido ocasión todavía de leer el informe, que la verdad es que es muy bueno. Es totalmente, yo lo recomiendo, ¿no? Porque da unas claves increíbles. No sé si nos puedes adelantar qué nos dicen los datos sobre cómo se sienten hoy las personas frente a las marcas y frente a su propio futuro. Bueno, el estudio, que es bianual y lo hacemos desde el año 2015, toma el pulso de la capacidad de relación entre las marcas y sus consumidores, clientes,
consumidores ciudadanos personas, o sea, una perspectiva también desde esa ciudadanía persona, y es una radiografía, ¿no? De lo social, económico, geopolítico, tecnológico, generacional, que nos hace intentar entender la influencia del contexto y la capacidad de las marcas cuando se relacionan desde los valores con esas audiencias. A ver, la edición de este año, que es el 10º aniversario del propio estudio, los datos no son buenos. O sea, el consumo responsable como tal, que sería la máxima expresión de capacidad de relación, baja, no supera el 5% en España, y eso es una cuota muy baja. Pero, por otra parte, las compañías siguen apostando por integrar en sus modelos de negocio modelos más o sea, con una gestión vinculada a la sostenibilidad, ¿no? No renuncian. Pero en el contexto en general hay una desafección tremenda hacia la credibilidad de las marcas en este ámbito. Hay una consecuencia clara de lo que es el estado inflacionista y la percepción de la criticidad del binomio clásico calidad-precio, no más allá. Y luego, por último, también nosotros, en cierta autocrítica del contexto en el que nos movemos, creemos que las marcas y las compañías tienen que mejorar la calidad de la comunicación reputacional, ¿no? Dejar de ser más autorreferencial para realmente entender y comprender los intereses, anhelos, ¿no? Y anhelo, yo creo que la palabra anhelo lo usamos mucho en el estudio, de esa ciudadanía que sí que anhela unos productos y servicios con una trazabilidad socio-medioambiental mayor, pero que no entiende, ¿no? Que se ha habido superada y saturada por el exceso de promesa vacía o grandilocuente, ¿no? Sí, fíjate que cuando leía vuestro estudio, sé que no se basa lo que voy a mencionar en consumo, pero sí que hay un estudio europeo, no sé si has tenido ocasión de leerlo, que estudia las emociones de los ciudadanos europeos y situaba como la nostalgia como la emoción más predominante en Europa. Claro, yo lo veía y yo decía, claro, no sé si esta nostalgia también pone de relieve que como en vuestro consumo, pues que estemos quizá hablando de cansancio, desconfianza o una necesidad de esperanza más honesta, porque claro, si nos retrotraemos y miramos a lo mejor los años 80, ¿no? Que es el espejo al que estamos mirando casi todos, de ahí la comunicación, por su ingenuidad o por ser algo prematuro, todavía la comunicación corporativa, pero estaba muy desvestida, ¿no? Estaba muy desnuda y quizá nos parecía más honesta como consumidores. Respecto a la nostalgia, nosotros este año les hemos preguntado a la ciudadanía y el 70% de los ciudadanos nos afirma, ¿no? Que recuperar la esperanza compartida, fíjate, ¿no? La esperanza compartida sería el cambio social más importante de nuestro tiempo. O sea, en este momento que ya queda claro, no hace falta que lo preguntemos, de posverdad, polarización, eh, contexto VUCA, o sea, como queramos decir lo que es una obviedad, ¿no? Pero debajo subyace, hay una frecuencia de anhelo, de concordia, de colaboración, de mejora y de progreso común, de colaboración. Entonces, como que el ruido es tan inmenso que no nos deja, el ruido hace una niebla espesa y que nos mata la ilusión, precisamente, ¿no? Y el título de este año del propio estudio es Sentido del futuro. Porque lo que se cuestiona ahora mismo es que estamos en unos niveles de desafección, de desconfianza, y de incredulidad y de agotamiento, que lo que ponemos en duda es el propio futuro, ¿no? Y ya no te digo de los jóvenes, ¿no? Que también Mm. vamos a sacar un especial el 15 de marzo con motivo del Día del Consumo responsable, en el tema de los jóvenes, que es todavía más desesperanzador, ¿no? Porque ellos Sí. mismos lo que se cuestiona es el futuro. Entonces, Sí, de toca. hecho, mucho se menciona, perdona que te he interrumpido, que se menciona mucho que puede ser que sea la primera generación que no se plantee que tiene un futuro. Bueno, es que esto de mí, y por eso le hemos dado al título de este año Sentido de Futuro, ¿no? Porque sí que hay verdaderos brotes verdes. Hay un título, uno de los capítulos que dice el deseo de florecer hace primavera, ¿no? Si subyace el anhelo, porque casi el 80% de la ciudadanía admira a quien ejerce un consumo consciente, admira a quien lo ejerce, ¿no? Y eso es un dato maravilloso que además hay que trasladar a que las marcas, a los responsables del diseño del producto, a los de marketing, pero en general, ¿no? A todo a los que pueden tomar decisiones en la propuesta de valor de las compañías que se entrega a través de productos y servicios, conectar con ese anhelo de bienestar, de progreso compartido y de concordia puede ser un atributo reputacional de valor añadido que verdaderamente puede generar engagement o restablecer las confianzas rotas, ¿no?
Yo creo que los datos en sí son malos. Hemos establecido que se observa un patrón de comportamiento respecto a la credibilidad, que le hemos llamado el efecto 2026 o patrón 2026, que todos los grados de desconfianza que produjo la pandemia como contexto de influencia, fíjate, se da, ¿no? Con las lecturas de los datos que tenemos, se vuelve a dar como si estuviésemos con esa presión de desconfianza o de hecatombe que supuso la pandemia, ¿no? Estamos en los mismos niveles. Y además, aunque el estudio no fuese quirúrgico, porque no es un estudio de panel de lineal, pero al tener la serie histórica, que es lo que aporta lo bueno de tener 10 años de traqueo de datos, sí que nos permite ya ver comportamientos e influencia de las diferentes, bueno, pues de las diferentes casuísticas, ¿no? Como te digo, es una radiografía muy completa del estado de ánimo, y así lo llamamos, ¿no? Del estado de ánimo de la ciudadanía frente a las marcas. Pero bueno, existen factores también de optimismo y que es mantener esa voluntad de concordia, voluntad de conectar con esos que admiran el consumo consciente y entender que se ha integrado como un producto más sostenible, es un producto mejor, o sea que aspirar a la mejoría no tenemos por qué renunciar, ¿no? Y en ese sentido, nosotros como Canal CEO, nuestra audiencia principalmente es alta dirección. Si tuvieras, por ejemplo, ahora mismo delante a un comité de dirección, Mm. ¿qué dato del estudio o qué insight crees que sería clave para un CEO y que debería hacerle pensar? Has Pues hablado de mira, concordia, pero no sé si hay otro insight no, que un dato apunte muy contra el concreto. comité. Sí, un dato muy concreto del comité, porque dentro de los casi 300 expertos en el ámbito empresarial que participan en nuestros estudios, o sea, en el estudio, a través de focus, encuestas, o sea, creo que decir que también tenemos la visión no solo de los ciudadanos, sino también de los expertos en el ámbito de la innovación, el impacto, etcétera. A mí me gusta mucho reconocer que el 81% consideran todo lo que es el impacto positivo, etcétera, un incentivo para su innovación. O sea, el hecho de incorporar planes estratégicos de sostenibilidad al modelo de negocio entienden que avanzan en innovación. Y al final la innovación es competitividad. Es decir, el hecho de que tus productos mejoren su desempeño en términos de impacto sociomedioambiental van a generar que la compañía avance en innovación y por lo tanto el entregable finalmente avance en propuestas de valor y en competitividad. Esto tiene que tener siempre una vertiente y hablando en código, consejo de administración o dirección, tiene que entenderse que hay que ponerse las gafas del largo plazo. Es decir, cualquier decisión cortoplacista vinculada a sostenibilidad no te va a entrar en las métricas de retorno y que no te salen las cuentas, por decirlo de alguna manera, ¿no? El sentido de la integración del impacto socioambiental hay que tenerlo, hay que ampliar la mirada con largo plazo e entender que esto va de competitividad y de innovación, pero también va de complejidad y de gestión de tensiones, que no hay mejor muestra de buen liderazgo cuando eres capaz de hacer virtuosa las tensiones, porque las tensiones de recursos, de decisiones y de todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, es virtuoso gestionar un impacto positivo a día de hoy. Muy bien. Y en ese sentido, Marta, concretando, yendo a acciones muy específicas, ¿qué deberían dejar de hacer las marcas? Bueno, nosotros que nos enfocamos, porque el scope del estudio es en esa capacidad de las marcas para relacionarse con sus clientes desde los valores compartidos, nosotros recomendamos muy seriamente dejar de poner el foco en el hito y en el logro que consigue la marca y pasar a una profunda escucha de inteligencia contextual de en qué mercado, cuáles son mis audiencias, que no dejan de ser grupos de interés. Entender perfectamente, hacer una escucha profunda, contextual y perdóname que parece como que es reiterativa las palabras que utilizo, ¿no? Pero el contexto competitivo. Estamos hablando de un contexto competitivo y competir es fantástico, competir desde una colaboración y competir por tener los mejores
productos con mayor, con el impacto socio-medioambiental mejor gestionado, vas a avanzar en innovación y en competitividad. Y te va a repercutir en tu P&L, o sea, en tu cuenta de pérdidas y ganancias, porque vas a tener una mejor elasticidad de precio, vas a tener una mejor capacidad de generación de confianza y de engagement con tus audiencias, etcétera, etcétera. Atracción de talento, mejoras de finanzas, métricas de todo tipo, ¿no? Entonces, pasar de la obligatoriedad, de la regulación y del peñazo, que en los últimos años también parece que ha caído la sostenibilidad, y no es cierto, ¿no? Luego lo ves que las compañías líderes en este ámbito no han a lo mejor reestructurado de alguna manera, pero no lo han abandonado, o sea, lo están haciendo de una manera, yo diría que incluso más inteligente, ¿no? Que es entender profundamente que la sostenibilidad va de innovación, entender profundamente que la sostenibilidad va de competitividad, entender que la sostenibilidad es una ventaja y que hay que apostar por ello si quieres tener una mejor compañía. Y dejarnos de buenismos, greenwashings y la parte soft, ¿no? Que esa es la que, sin duda, la ciudadanía ni se cree, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué competencias o cómo describirías cómo sería ese retrato robot del líder que estaría alineado con marcas con valores? Bueno, pues tiene unas orejas tan grandes, tan grandes, tan grandes, tan grandes, que le podemos poner de mote Dumbo. Yo creo que el líder consciente es el que realmente incorpora la inteligencia contextual a su modelo de liderazgo, ¿no? Y que no es solo empatía, porque no es solo una cuestión de entender al otro, sino estar dispuesto a hacer ciertas renuncias. O sea, la generosidad es la mejor unidad de inversión. O sea, no hay nada más rentable que una unidad invertida en generosidad, ¿no? Entonces, ser generoso con el resto de las audiencias y entender que a veces tienes que, en ese corto plazo, reducir a lo mejor unos beneficios eh, pues que pueden ser cortoplacistas y entender que es una inversión en ese medio largo que va a rentar muchísimo, ¿no? Y pasar de gestionar audiencias a gestionar grupos de interés, que hay que saber gestionar los conflictos de interés que existen entre las diferentes audiencias a las que hay que dar y reportar y bueno, valorar por encima de todo la coherencia, ¿no? Porque no hay ninguna compañía que no tenga valores y principios. Si tú tienes muy claro cuáles son tus valores y tus principios vinculados a tu modelo de negocio, a tus objetivos de negocio legítimos y absolutamente compatibles con la perspectiva ética, en esa gestión de la coherencia van a empezar a salir réditos increíbles, ¿no? Me ha gustado, me ha hecho gracia el concepto porque no sé que teníamos liderasaurios, pero todavía no habíamos tenido el CEO Dumbo. Y a Sí, lo el mejor es pseudo. algo que tenemos que explorar a partir de ahora. Pero bueno, ya Efectivamente. como ya estamos llegando al final, me he dejado una pregunta bajo la manga para hacerte para cerrar de manera, yo creo que esperanzadora, ¿no? Con ese futuro compartido. ¿Sigues creyendo en que las marcas pueden cambiar el mundo? No. No, no me digas eso. Porque, claro, que te voy a aclarar, porque esa frase que tanto hemos oído, que pretendes, no va a ser posible. Las marcas no pueden cambiar el mundo solas. Es decir, las marcas para cambiar el mundo, que pueden hacerlo, necesitan que sus clientes, sus ciudadanos, sus empleados, todos sus grupos de interés se sumen a ese propósito de las marcas para poder hacerlo. Es decir, las marcas por sí solas no pueden, pero las marcas tienen una capacidad de atracción y de tracción mucho más grande de lo que creemos y que somos conscientes también de ello. Por lo tanto, ¿las marcas pueden cambiar el mundo? Solas no, pero con todos sus grupos de interés involucrados, seguro que sí. Y entonces, además de las orejas de Dumbo, van a necesitar tener tu espíritu, ¿no? De curiosidad. Es decir, las marcas no van a poder cambiar el mundo solas, sino que van a tener que preguntar a todos los grupos de interés Eh, cómo hacerlo, ¿no? eh, Eh, pues me ha encantado, Marta. Muchísimas gracias porque, bueno, normalmente cuando hablas de un estudio, pues das como por supuesto que solo nos vas a traer datos, pero me ha encantado que nos traigas muchísimas preguntas, que nos hayas dado también alguna respuesta, aunque bueno, una respuesta es como el principio de la siguiente pregunta para ti, podría decir. Y nada, y que hayas sido tan honesta y tan coherente y transparente en esta entrevista. Pues Elena, muchísimas gracias a Canal CEO, que yo creo que hacéis un trabajo estupendo y estos espacios de reflexión y también de coinspiración mutua los necesitamos, ¿no? Y que ese liderazgo consciente habite
en más comités de dirección, ¿no? Pues muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Efectivamente, muchísimas gracias. Un beso enorme. Gracias.